¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo están, queridos hermanos? Quería compartirles una pequeña reflexión para este tiempo de oración. Muchas veces me pregunté cómo habrá sido Jesús en su cuerpo mortal. ¿Cómo habrá sido el aspecto de Jesús? ¿Habrá sido alto? ¿Habrá sido bajo? ¿Habrá tenido un tamaño estándar, como dicen algunos que tienen un tamaño medio? ¿Una estatura media? ¿Habrá sido trigueño, moreno? O tal vez como David, que dice en 1 Samuel que era rubio y de hermoso parecer. Realmente la Biblia no nos habla de cómo era el aspecto de Jesús, el aspecto físico. Seguramente porque no era eso lo importante en Jesús. Sin embargo, sí se nos cuenta en varias ocasiones cómo era la mirada de Jesús, la manera en que él miraba. La mirada. ¿Cuántas cosas dice una mirada? Dice un dicho popular que los ojos son el reflejo del alma. Yo diría la mirada, más bien es el reflejo del alma. Una mirada lleva siempre un mensaje. Hay miradas lindas y hay miradas feas. Hay miradas que expresan alegría y otras tristezas. Hay miradas que expresan aprobación y otras que expresan todo lo contrario. Hay miradas inocentes y pícaras, como la de los niños, como la de mis nietos. Pero también hay miradas esquivas, miradas de odio, miradas de sorpresa, miradas de codicia, en fin. Podríamos enumerar muchas clases de miradas. La mirada siempre expresa algo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, y lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Y quiero referirme a dos pasajes en los cuales se habla sobre la mirada del Señor sobre dos circunstancias diferentes. El primer pasaje lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, los versículos del 55 al 62. Dice así: pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren, es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replica Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. El contexto de este pasaje se da en la noche en que Jesús fue entregado para morir por nosotros. En la última cena, antes de que sucediera esto, Jesús le había advertido a Pedro: «Hoy, esta noche, me vas a negar». Por supuesto, Pedro dijo: «Pero de ninguna manera eso va a pasar. Señor, yo estoy dispuesto a ir con vos no solo a la cárcel, sino también a la muerte». ¿Fue falso o mentiroso Pedro cuando declaró esto?
No, claro que no. Pero Jesús conocía lo que iba a suceder. Jesús conocía a Pedro más de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Y Jesús sabía que el ser humano es débil, es impredecible, especialmente en momentos donde hay situaciones imprevistas y que dan temor. Me imagino el momento en que las miradas de Pedro y Jesús se encontraron. ¿Qué habrá dicho cada una de esas miradas? Sabemos que la mirada del Señor fue una mirada llena de compasión, no de reproche. Lo sabemos porque luego de resucitar, Jesús le habló especialmente a Pedro y lo perdonó absolutamente de esto. Fue una mirada tal vez llena de tristeza, pero de compasión. Una mirada de alguien que estaba dispuesto a perdonar. En cambio, la mirada de Pedro habrá estado llena de asombro al principio y de vergüenza después. Al encontrarse con la mirada del Maestro, esa mirada profunda, le habrá venido una tristeza grande, una amargura, una desazón, una vergüenza que fueron como un cachetazo, que lo llevaron a salir de allí y a llorar amargamente, arrepentido totalmente de lo que él había hecho. Jesús nos conoce profundamente, para él no hay sorpresas. Sus enseñanzas nos ayudan y nos guían para la vida nuestra, en esta tierra. En él encontramos palabra de vida eterna y perdón. Él nos ayuda en todo momento. Y si tropezamos y caemos, nos ayuda a levantarnos y a seguir adelante. El segundo pasaje que quiero compartirles se encuentra en Mateo 19. Voy a leer solamente los versículos del 20 al 26, pero antes comentarles en qué contexto se encuentra este pasaje. Un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para ser salvo, para tener salvación. Entonces Jesús le dice, bueno, debes cumplir los mandamientos. Y el muchacho se alegra porque ante la enumeración de los mandamientos, la respuesta que le da Jesús la encontramos en el versículo 20, que dice así: todo eso lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más falta? Si quieres ser perfecto, y hacemos un paréntesis, perfecto en este caso significa maduro o entendido. Dice, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Los judíos pensaban que la riqueza material era un símbolo de que Dios estaba con ellos. Este joven era un hombre políticamente correcto, porque él cumplía los mandamientos, solo que él lo hacía externamente. Muchas veces pensamos que cumplir un rito o cumplir reglas nos hace personas buenas, personas correctas. Pero Jesús le mostró que le faltaba algo esencial, y era que sus riquezas no eran para que él las acumulara, las multiplicara y las guardara celosamente. Esas riquezas debían servir para ayudar al que no tenía, al pobre, al necesitado. O sea que el espíritu de los mandamientos era y es el amor a Dios
el amor al prójimo, al próximo, y el amor a sí mismo en forma equilibrada. Claro, cuando los discípulos vieron el cuadro, se quedaron preocupados. Dijeron, Señor, ¿y entonces quién puede salvarse? Pero el Señor los tranquilizó. Su mirada tenía seguridad, tenía esperanza, Él traía una respuesta contundente. Y ante la pregunta, ¿quién podría salvarse? Jesús dijo, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Era imposible que el hombre, por sus propias cualidades, sus propios méritos, por lo que hacía, por lo que cumplía externamente, pudiera llegar a tener una relación con Dios. Pero Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo, el que murió, el que resucitó y el que pagó el justo por los injustos. Eso facilitó, eso posibilitó que las personas pudieran tener la vida eterna. No era por acciones del hombre, era por la acción de Dios. Y así, pudiendo nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar la mente, a cambiar tal vez paradigmas y valores que tenemos antes de conocer a Jesús, a los paradigmas y valores del reino de Dios y entender lo más importante. La mirada de Jesús como hombre sin pecado, todo lo que hizo está registrada en los evangelios. Llegó el tiempo perfecto de Dios cuando el Señor murió, resucitó y ahora está en la gloria, a la diestra del Padre. Pero su mirada permanece intacta. Fíjense lo que dice Pedro, está en 1 Pedro 2, del 8 al 12. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Aquí Pedro nos enseña que es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Que es importante vivir la vida dando brillo a Dios en todo lo que decidimos, en todo lo que pensamos. Nadie puede escapar de la mirada de Dios. Por eso es tan importante entenderlo, comprenderlo y vivir con ese pensamiento durante todo el tiempo de vida que el Señor nos dé. Quiero compartirles las palabras de David en el Salmo 139, cuando él hablaba justamente de este tema, cómo salirse de la mirada de Dios. No es posible. Dice el Salmo 139, los primeros 7 versículos, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría yo alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Sigue el Salmo, siguen las palabras de David, pero
lo que tenemos que entender es que nadie puede escapar de la mirada del Señor. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser sabios al decidir, al caminar, para que con cada decisión que tomemos o con cada paso que demos, le demos brillo a Dios y provoquemos alegría en el corazón y en la mirada del que todo lo ve. Que el Señor los bendiga mucho. Los invito a orar cada uno donde está, con quien está, a orar por los enfermos, por las necesidades de todos, por cada congregación de fe, por este país, por las autoridades, por los misioneros, para que el Señor los sostenga, que podamos interesarnos en nuestros hermanos y en las personas que tenemos cerca, próximas, para poder extenderle una mano, para poder ayudarlos en aquello que necesiten y esté a nuestro alcance. Que el Señor los bendiga muchísimo y nos vemos pronto. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate para que así mires tú.